A la sesión de tarde, que es un poquito más corta que la de esta mañana. La idea es, pues, bueno, cambiar un poco de tema a cargo de Pilar. Pilar Rico creo que es ya conocida, ¿vale? De todas maneras, para la gente que no tal. Ella realmente es doctora en Gobierno y Administración Pública. Su tesis fue precisamente relacionada con el tema de la aplicación de política científica, ¿ok? Está vinculada como docente en la UNED también, donde imparte este tipo de materia. Y bueno, pero la conocéis sobre todo porque es la jefa de unidad de acceso abierto, de repositorio, de revista, FECIT, y digamos, todo lo que tiene que ver. A nosotros, ahora mismo, a mí, lo que más me interesa, sobre todo, de María, es la visión, porque ha participado en la coordinación, orientando las necesidades, digamos, de por dónde tienen que tirar, qué financiamos en lo que son infraestructuras, en lo que a nosotros no nos importa, en este caso, que son crisis repositorios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que nos va a contar en esa historia va a estar un poco el ADN, digamos, de lo que quiere en este caso, digamos, la administración y que en este caso los CRIS, nosotros como proveedores y el resto deberíamos tener muy en cuenta, ¿vale? De hecho, por ahora vamos en el buen camino. Prueba de ello es que nos han aprobado y nos van a financiar el proyecto CRIS Avanza, tónica, por ahora, pero luego habrá que demostrárselo de verdad, ¿ok? Bueno, pues os dejo con Pilar y luego, si os parece, pues se incorporará a una mesa con otros dos compañeros y haremos lo mismo, ¿de acuerdo? Venga, pues Pilar, gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias por la presentación. Vamos un poquito retrasados, pero prometo que esto no se va a hacer pesado. A ver. ¿No funciona el ratón aquí? Sí, pero aquí no, aquí dentro de la pantalla no. A ver. No lo encuentro, ¿eh? Vale, no soy yo. Vale, ahí. Gracias. Vamos a hablar del papel que juegan los CRIS dentro de la política de ciencia abierta. Concretamente, en el caso de España, cuál es el rol que tienen y cómo pueden desarrollar un mejor papel. Antes de nada, sí que me gustaría hacer una brevísima mención a la FECIT, a la institución a la que represento yo aquí hoy, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es, como muchos de vosotros sabéis, una institución del sector público estatal que depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y nuestro trabajo fundamental consiste en implementar a nivel muy técnico decisiones políticas que se toman por nuestra jerarquía superior, en desplegar servicios y programas específicos que lleven a cabo esas políticas. Nuestro plan de actuación para el año 2025, extensible a 2026, tiene una serie de objetivos estratégicos, entre los cuales se incluye la ciencia abierta como uno de los 5 pilares de actuación y de despliegue técnico de esa acción pública en consonancia con las decisiones de nuestros mayores. La Política Nacional de Ciencia Abierta se estructura a través de su marco legal, que está constituida por la Ley Orgánica de Universidades del año 2023 y la reforma de la Ley de la Ciencia del año 2022. Ambos marcos legales contienen sendos artículos que son muy concordantes entre ellos, el artículo 12 en la LOSU y el artículo 37 en la Ley de la Ciencia, que nos hablan de la ciencia abierta, introducen mandatos específicos para ciencia abierta. En esos mandatos específicos no se habla de sistemas CRIS, sí se habla de repositorios. Es decir, que la infraestructura tecnológica de despliegue de la política de ciencia abierta es el repositorio institucional o temático, porque es la unidad básica a la que hacen mención los mandatos concretos. También los de Horizonte Europa, del Programa Marco de Financiación de la Actividad Investigadora de la Unión Europea. Además de ese marco legal, donde establece unos mandatos específicos e identifica una infraestructura digital muy concreta, que es el repositorio, tenemos el Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y tenemos la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos redactados también hacen menciones concretas a la ciencia abierta. Hablan de depósito de datos de investigación, etcétera. Ese marco legal y ese marco estratégico cristalizó en el año 2023 en nuestra Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que es una estrategia que fue aprobada por Consejo de Ministros el 3 de mayo de 2023 y que es una estrategia en la que
las agencias de financiación, los agentes de ejecución de la actividad investigadora y la Agencia de Evaluación y Calidad, la ANECA, se ponen de acuerdo en una agenda común de toma de decisiones para implementar esa política de ciencia abierta. La política de ciencia abierta, como muchos de vosotros sabéis, requiere de un cambio cultural importantísimo, no solo a nivel de personal investigador, sino a nivel institucional, en cada uno de sus comportamientos y en cada uno de los componentes del ciclo de la actividad investigadora. Se cambia lo que se financia, se cambia cómo se financia, se cambian las maneras de ejecutar la actividad investigadora, se cambian las maneras de comunicarlo en la apertura de esos resultados, se amplía el número de resultados de investigación, empezamos a tener más resultados de investigación que un mero artículo científico y sobre todo, cambiamos la manera en la que hay que evaluar esa actividad investigadora. Por lo tanto, una estrategia efectiva de ciencia abierta requería necesariamente de un recurso muy importante en políticas públicas, que es el recurso del consenso. Hay políticas que requieren de recursos legales más fuertes, de recursos de fuerza. Una política de tráfico, por ejemplo, requiere a la Guardia Civil de Tráfico para que no nos pasemos de determinada velocidad, pero hay políticas que no requieren una componente de fuerza, sino que requieren una componente de consenso fundamental. Y esta es una de ellas, en la que todos los agentes que están interpelados en este ciclo de actividad tienen que compartir unos valores comunes y una finalidad común, y entenderla de la misma manera. La Estrategia Nacional de Ciencia Abierta es ese documento en el que se aunan las voluntades y se acuerdan los mínimos comunes sobre los que se va a trabajar y además se pone una agenda de trabajo común. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión de hoy es cómo los sistemas CRIS están interpelados por esa Estrategia Nacional de Ciencia Abierta y cómo la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta va a ir incorporando a presente y a futuro la actividad de los sistemas CRIS. Para quienes no estéis familiarizados con este documento, es un documento que está publicado en la web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es un documento que estructura su compromiso de acción alrededor de 4 ejes fundamentales: infraestructuras digitales, gestión FAIR de datos de investigación, cumplimiento del mandato de acceso abierto y modificación de los sistemas de incentivos, reconocimientos, incluyendo la formación. Son 4 ejes que están compuestos de un total de 17 medidas específicas. Y esas 17 medidas específicas reúnen los compromisos de las entidades que fueron responsables de la elaboración de la ENCA. La ENCA es hija de su tiempo, en el sentido de que hay discusiones y conversaciones que se han abierto recientemente que, lógicamente, no estuvieron abordadas de manera apropiada en ese documento, sencillamente porque esa discusión no estaba teniendo lugar en aquel momento. Pues como ejemplo fácil, la inteligencia artificial en aquel momento no era una realidad, todavía no existían modelos de inteligencia artificial al alcance del usuario medio. Elementos como la seguridad y la investigación, por ejemplo, tampoco se abordaron, pero las medidas que están contenidas ahí empezaron a discutirse en 2018 y cristalizaron por fin en un texto común en 2023, con lo cual esto afecta también a los sistemas CRIS. Toda esa redacción de medidas específicas de acción pública responde a un momento muy concreto del tiempo. En el primer eje podemos encontrar a los sistemas CRIS reflejados o contenidos en las medidas que están destinadas a generación y mantener nuevas infraestructuras de ciencia abierta, en financiar. Y ahora vamos a ver que esa financiación es la convocatoria de Ciencia Abierta, la línea 2 de María de Guzmán, y garantizar la interoperabilidad, que es un tema que salía en la mesa anterior, que es un tema esencial sobre el que vamos a hablar un poquito más adelante. En esos tres acciones específicas dentro de la ENCA, los sistemas CRIS están interpelados. Cuando se escriben estos textos, insisto, se está pensando sobre todo en repositorios, porque son la infraestructura digital que está recogida dentro de los mandatos legales, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Además, cuando hablamos de gestión FAIR de datos de investigación y de nuevos resultados de investigación que necesitan tener los mismos atributos que las publicaciones académicas, también los sistemas CRIS están interpelados porque tienen que ser capaces de albergar toda esa información. De manera que la ENCA está hablando con estas bases de datos que son los sistemas de gestión de la información científica. Cuando hablamos de las medidas específicas del cumplimiento de la Política Nacional de Acceso Abierto, los sistemas CRIS deberían ser capaces de incorporar nuevas maneras de comunicar resultados de investigación a través de plataformas complementarias a las revistas tradicionales. No solo incorporar métricas que hablen de la calidad
de maneras de publicar resultados de investigación a través de revistas que no forman parte del circuito comercial tradicional, sino también de ser capaces de recoger publicación académica y comunicación de resultados de investigación a través de plataformas de comunicación de resultados, como por ejemplo Open Research Europe. Y en el último eje, que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que es el eje fundamental donde los sistemas CRIS, desde el punto de vista de FECID, deben ser interpelados, es el de aportar nuevas maneras de medir el mérito científico alineados con los principios de la ciencia abierta. De manera que tenemos una política nacional de ciencia abierta que empieza a trabajarse en 2018 y que cristaliza en el año 2023, que tiene un marco legal 2022-2023, 2022-2023, y que cristaliza, como decía, en la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que es hija de su tiempo y que habla de medidas concretas que pueden ser aplicadas a los sistemas de gestión de la información curricular, a pesar de que en su origen no estuvieran pensadas para los sistemas CRIS. Como os decía al principio, la acción de FECID fundamental es la de prestar un soporte técnico al despliegue de la acción pública para llevar a la práctica decisiones políticas de el conocimiento ha de ser un bien público. ¿Cómo aterrizamos eso? Vosotros que estáis directamente implicados en labores de prestación de servicios a usuarios casi directos, sabéis que una declaración de intenciones de vuestra institución tiene consecuencias muy específicas en cómo vamos a codificar nuestro sistema, cómo vas a generar el workflow de trabajo con mi personal investigador, etcétera. Nosotros prestamos 3 tipos de servicios fundamentalmente. Y luego hay uno que es un poco intangible, que es hacer que las cosas pasen. Pero si tuviésemos que clasificarlo, hablamos de servicios de certificación, pertenencia a infraestructuras internacionales que prestan servicio a toda la comunidad nacional de ciencia, tecnología e innovación y servicios de financiación. Con esos 3 tipos de servicios conseguimos que esas cosas pasen. Y ahora voy a explicaros en qué consisten esos servicios. Dentro de la unidad de ciencia abierta, los servicios que la FECID presta para la política nacional y la política europea de ciencia abierta de cada uno de esos 3 tipos de servicios son los siguientes. Para los repositorios tenemos el servicio de certificación de Recolecta. Recolecta es el agregador nacional de repositorios de acceso abierto y desde la FECID garantizamos que todos los repositorios nacionales tengan el mismo esquema de metadatos, que sean interoperables entre sí y que sean herramientas útiles para la implementación de esa política nacional de ciencia abierta. Es decir, garantizamos que el marco legal tiene un marco tecnológico de cumplimiento, que hay una trazabilidad facilitada por el operador público, que en este caso somos nosotros, que garantiza que lo que dice la ley es implementable a nivel institucional y que el personal investigador tiene acceso a esas herramientas tecnológicas. Además, en lo que se refiere a los servicios de publicaciones que publican y editan contenidos académicos mayoritariamente en el modelo de publicación académica Diamante, tenemos el sello de calidad de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas españolas, mediante el cual garantizamos que las publicaciones que se editan en nuestros servicios de publicaciones tienen una calidad contrastada de la que nosotros somos validadores y que pueden competir en igualdad de condiciones con otras vías de publicación que a lo mejor tienen unas mayores facilidades porque están soportadas por proveedores comerciales. Y además tenemos un servicio que es relativamente nuevo, de hace un par de años, que es el servicio que certifica no a las revistas, sino a los servicios de publicaciones. Servicios de publicaciones Diamante. El Diamond Open Access Standard es un resultado de investigación producido en el marco de un proyecto europeo del que nosotros hemos sido miembros, del proyecto Diamas, y hemos generado ese servicio de certificación, no a revistas, sino a servicios de publicaciones. De manera que los programas de certificación son a repositorios, a revistas y a servicios de publicaciones. Cuando hablamos de infraestructuras de apoyo, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología forma parte de OpenAIRE, es nodo nacional de OpenAIRE, forma parte de la referencia, es el nodo nacional de la referencia. Nosotros somos data provider de ambas infraestructuras. En OpenAIRE, las vías de provisión de información
son múltiples, podemos tener repositorios que acudan directamente a OpenAIRE como proveedor de datos y tenemos una provisión de datos federada a través de Recolecta. Las referencias distintos solamente se admiten federación de información a través de nodos nacionales. Nosotros agregamos a nuestra comunidad de repositorios y la dotamos de una mayor visibilidad a través de esas infraestructuras. OpenAIRE a nivel europeo, la referencia a nivel de América Latina. En el caso de las revistas, somos el Nodo Nacional de Óperas, que es una infraestructura europea que está dentro del ESFRI Roadmap y que además está en proceso de convertirse en una ERIC dedicado al apoyo a la publicación académica no comercial, a través del cual se prestan servicios a la comunidad nacional. Y también somos proveedores de servicios en el Diamond Open Access Standard. El Diamond Capacity Hub. Somos proveedores del servicio de certificación dentro de ese nuevo servicio avalado por la Comisión Europea. Además, formamos parte de la representación nacional dentro de IOSC, dentro de la creación de la Nube Europea de Datos de Investigación, que es este gran esfuerzo que está haciendo la Comisión por recrear un ecosistema para la comunicación de datos de investigación que sea similar a las de las publicaciones, pero que esté controlado por entidades públicas, tanto en lo que se refiere a la generación de datos como el acceso a esos datos, la preservación a largo plazo, la gobernanza, el acceso, la citación, etcétera. Es ese ecosistema que la Comisión está creando a través de una inversión de 1.000 millones de euros que empezó ya en Horizonte 2020 y que trata de emular ese ecosistema que tenemos ya para las publicaciones desde hace mucho tiempo, pero para los datos de investigación. Y además, y por último, en lo que se refiere a infraestructuras, FECID va a representar a España en Open Research Europe, en la plataforma de publicación de resultados de investigación que lanzó la Comisión Europea en el año 2019, operada por F1000 y que a finales de 2026 se abre para no ser solamente una plataforma de publicación de resultados de investigación ante la cual solo son elegibles las personas beneficiarias de Horizonte Europa y Horizonte 2020, sino que se abre a 11 países distintos, entre los que se encuentra España, para que su personal investigador también pueda publicar en Open Research Europe. Es una nueva manera de comunicar resultados de investigación a través de una plataforma de resultados que no es una revista ni es un repositorio, pero FECID también presta ese servicio. Así que vamos completando las capas de servicios a la comunidad. Certificamos a las infraestructuras, formamos parte de otras infraestructuras y las abrimos a la comunidad nacional y además financiamos a esas infraestructuras a través de la convocatoria, la línea 2 de Ciencia Abierta de la convocatoria María de Guzmán. Cuando se diseña esa convocatoria, en principio es una convocatoria que no es para personal investigador, es una convocatoria que es para personal de apoyo. Es una convocatoria para PTAGAS, no es para PDI. Y aquí hay un elemento fundamental, porque eleva a la categoría de agente interpelado por una convocatoria en concurrencia competitiva a personal que en principio estaba fuera de ese circuito de acción y de reconocimiento. Porque es una manera de financiar tu actividad, pero es una manera de que te reconozca los poderes públicos esa actividad. Y que muchos de vosotros que os veo sintiendo os pone en igualdad de condiciones en muchas esferas institucionales al personal al que se está prestando servicio. Y le da una entidad al prestador de servicios que hasta ahora no tenía vía financiación en concurrencia competitiva. Cuando se diseña esa convocatoria, que tuvo ese efecto inesperado para nosotros dentro de FECID, os lo tengo que confesar, pero fue uno de los más gratificantes que pudimos analizar hace un par de años, que hicimos una jornada de evaluación. Cuando se diseña esa convocatoria, las infraestructuras a las que se dirige son fundamentalmente repositorios y servicios de publicaciones. Pero luego se cuelan los CRISes. Se dirige a repositorios y a sistemas de publicaciones que son infraestructuras de ciencia abierta. Se dirige a ellas porque son infraestructuras de ciencia abierta. Y se incluyen los CRISes para que sean infraestructuras de ciencia abierta, porque no lo son. Por defecto no lo son. Por defecto son unidades administrativas donde se gestiona información propia de la institución, pero no tienen en su ADN, como estamos diciendo aquí ahora, una componente de ciencia abierta per se. Hay que ganársela.
En el caso de los repositorios y los servicios de publicaciones de publicación académica Diamante, la tienen por diseño, han nacido para eso. Pero los sistemas CRIS son otra cosa. Y en la voluntad de la acción pública de FECID está convertir esos sistemas CRIS en elementos propios de las políticas de ciencia abierta. Y ese es el objetivo de estar hoy FECID aquí y de compartir con vosotros esta visión de cómo entendemos la política nacional de ciencia abierta. Los sistemas CRIS, como digo, no son... Los financiamos para que sean y no son por 3 razones fundamentales. La primera es institucional y la hemos mencionado esta mañana varias veces, pero un poco de manera tangencial. Ha habido algunas afirmaciones que decían que primero el CRIS, luego el repositorio, primero el repositorio, luego el CRIS. No hay una única manera, eso lo sabéis vosotros muy bien, no hay una única manera dentro de las instituciones de que ese flujo de información fluya de un sistema a otro. Hay instituciones donde el CRIS y el repositorio son lo mismo. Hay instituciones donde el CRIS y el repositorio no hablan nada. Hay instituciones donde primero el CRIS y luego el repositorio. Y hay instituciones donde primero el repositorio y luego el sistema CRIS. Nosotros en FECID no entramos en cómo se produce ese flujo de información, pero sí visualizamos de manera nítida que esa discrepancia institucional entre cómo se produce el flujo de información es una debilidad intrínseca a los sistemas de gestión de información curricular. Porque siendo el repositorio por naturaleza, la infraestructura que está en el corazón de los mandatos de ciencia abierta, no puede no hablar, el CRIS no puede no hablar con el repositorio y hay que encontrar la manera óptima de que ambos sistemas intercambien la información. Y eso hablábamos cuando hablábamos en la mesa redonda, se mencionaba el tema de la interoperabilidad, es la interoperabilidad interna, que es fundamental. Y uno de los objetos de financiación de María de Guzmán es esa interoperabilidad interna. Las propuestas que mayor puntuación obtienen son aquellas que prometen hablar entre las 3 infraestructuras. Nosotros hicimos un diseño de convocatoria en el que en principio había una reserva presupuestaria para cada una de esas infraestructuras. Y luego nos dimos cuenta de que eso no tenía sentido, porque aunque la infraestructura primaria beneficiaria fuera el CRIS, revertía en muchas ocasiones en el repositorio. Y es objeto de la convocatoria conseguir que exista ese diálogo interinstitucional, que exista esa interoperabilidad. El segundo problema es un problema tecnológico y se ha mencionado antes también, y es que en los sistemas CRIS hay un uso masivo de software propietario. En la comunidad de repositorios eso no es así. La mayoría de los repositorios de España, salvo contadas excepciones que tienen Invenio o ePrints, la mayoría son DSpace, un 90% aproximadamente. En cualquier caso, todos son software libre. Sin embargo, en el caso de los sistemas CRIS es distinto. Con los servicios de publicaciones pasa igual. Prácticamente todos utilizan OJS. Pero aquí tenemos una debilidad tecnológica y una dependencia de proveedores comerciales que hacen que la infraestructura no esté del todo alineada con los principios de la ciencia abierta. Y además hay otro problema que es complementario, pero no es exactamente el mismo, es que en muchas ocasiones la solución tecnológica es un software de servicio. Ni siquiera hay una instancia propia del software dentro de las instituciones, sino que es un software de servicio. Y eso es una debilidad esencial de los sistemas CRIS que les aleja totalmente de estar dentro del ecosistema de la ciencia abierta. Porque impone unas dependencias tecnológicas de tal magnitud que hace imposible que la viabilidad de esa infraestructura esté alineado con los principios de ciencia abierta, de los principios POSI y de los requerimientos de la Declaración de Barcelona, por ejemplo, que los vamos a ver al final. Y luego hay una tercera debilidad que son los datos propietarios. El uso intensivo que hacen los sistemas de gestión de la información curricular, que entiendo que no es una deficiencia decidida por los sistemas CRIS, sino de alguna manera impuesta por los procesos de evaluación del mérito científico, pero el uso intensivo que se hace de indicadores comerciales es una gran debilidad para ser incluidos como animales puros dentro del ecosistema de ciencia abierta y además un riesgo del que se habla un poquito menos son los modelos de datos propietarios, que entiendo que contra esos modelos de datos propietarios trabajan desde Eurocris. El estándar CERIF está encaminado a eliminar esos modelos de datos propietarios, pero es un elemento que también está sobrevolando y pone en riesgo la pertenencia de los sistemas CRIS a ese ecosistema de infraestructuras de ciencia abierta. Así que FECID decide que va a financiar a los repositorios, a los servicios de publicaciones y a los sistemas CRIS, asumiendo que la evaluación que se va a hacer de cada uno de esos desarrollos va a tener una componente específica, pero tratando siempre de primar y puntuar de manera más generosa aquellos desarrollos que no solo
están encaminados a que el conocimiento sea un bien público, sino que también la infraestructura sobre la que se asienta el almacenamiento, la preservación a largo plazo y la rendición de cuentas de ese conocimiento también sea un bien público. Porque dentro de todo el paradigma de la ciencia abierta, que bien empezamos hablando solo acceso abierto, acceso a contenidos científicos, hemos ido viendo que también tienen que ser bienes públicos otros elementos que dábamos por sentados. La calidad tiene que ser un bien público, eso es un elemento fundamental de las políticas de ciencia abierta. Si no asumimos que la calidad es un elemento sobre el que somos competentes como comunidad científica, la política de ciencia abierta no tiene sentido. Y las infraestructuras digitales tienen que ser bienes públicos. Y eso es una parte fundamental que María de Guzmán pretende incentivar. Por lo tanto, las propuestas de la convocatoria de línea 2 de ciencia abierta que han obtenido mejores puntuaciones y que han obtenido financiación son aquellas en las que el compromiso de que la infraestructura también era un bien público era patente y evidente. Y Pepe lo sabe perfectamente porque hemos intercambiado algunas comunicaciones en esa línea de trabajo. Datos agregados de la convocatoria. Entre las 3 convocatorias que se han lanzado, 2020, 23 y 25, hemos financiado 41 proyectos para sistemas de gestión de información curricular. Esa es la infraestructura primaria para la que se solicitaba la información. Sin menoscabo de que luego esa financiación afectase también al servicio de publicaciones o al repositorio. Pero infraestructura primaria a la que se beneficiaba 41 proyectos a lo largo de las 3 ediciones, 3 convocatorias de línea 2. Y en total hemos financiado 2,4 millones de euros en las 3 convocatorias a esa línea, que han movilizado casi 6 millones de euros, porque, como sabéis, FECID financia hasta un máximo del 85% de la propuesta y el resto es capital que movilizan las propias instituciones, ya sea a través de colaboración in-kind, del personal que trabaja dentro de las instituciones, o a través de fondos específicos. Esta tabla es más para que la miréis tranquilamente cuando tengáis un rato, más que para que la veamos ahora, pero aquí vemos cuál es la distribución de María de Guzmán a lo largo de las 5 ediciones. Luego os voy a pasar la presentación, Pepe, para que la compartáis con todo el mundo y así tenéis los datos. ¿Cuánto se solicita? ¿Cuántas solicitudes recibimos para cada infraestructura primaria? ¿Cuántas se financiaron? ¿Cuál era el importe medio solicitado y financiado? Y aquí lo que vemos es que a lo largo de las 3 convocatorias el importe medio financiado para las propuestas aprobadas cuya infraestructura primaria era el sistema CRIS ha ido incrementándose de manera radical. Eso también se explica por el hecho de que en la convocatoria 2025 por primera vez incluimos la posibilidad de proyectos en consorcio, de los cuales IMARINA es nuestro buque insignia casi, porque es el proyecto en el que se han depositado mayores expectativas de éxito. Lo que vimos en las 2 primeras convocatorias es que estábamos financiando muchas veces lo mismo. Financiábamos la migración a DSpace 8, aquí, cuando realmente el trabajo de despliegue era el mismo, con lo cual hicimos un rediseño de la convocatoria para permitir que todas esas entidades que tenían que migrar su repositorio a DSpace 8 y que subcontrataban ese trabajo a un tercero, se uniesen en un consorcio y subcontratasen una sola vez la migración de DSpace a la versión 8. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero así nos hemos encontrado muchos ejemplos con desarrollos de plugins para OJS, decenas de casos. Entonces, se hace un diseño en el que se trata de optimizar ese uso de los recursos públicos. Pero para nuestra sorpresa, la convocatoria está destinada a un personal que no siempre tiene los rudimentos administrativos necesarios para redistribuir la financiación entre otras instituciones, por la propia naturaleza del colectivo beneficiario. Y nos hemos encontrado instituciones cuya infraestructura está alojada en el vicerrectorado, no de investigación, sino en el vicerrectorado X, que no tiene una cuenta corriente que permita la distribución a terceras instituciones porque no está en la corriente de investigación. Ese problema imposible de prever e imposible de resolver ha hecho que nuestra ilusión por hacer un mejor uso de los recursos públicos a través de convocatorias en consorcio no haya tenido tanto éxito. Y en ese sentido me gustaría felicitar a IMARINA y a la Universidad Politécnica de Madrid por el liderazgo y el esfuerzo del que somos conscientes que habéis tenido que hacer para conseguir un proyecto consorciado de esta magnitud. Y, insisto, para nosotros estamos deseando ver los resultados porque ha sido un hito que consiguieseis unir a 17 instituciones para un proyecto de esta envergadura.
¿Qué pretende la línea 2 de la convocatoria de Ciencia Abierta María de Guzmán? Que los CRIS pasen de ser esa infraestructura administrativa pura que daba servicio al pago de nóminas, overheads, etcétera, dentro de la institución, a ser una infraestructura interconectada y que preste un papel importante dentro de la política nacional de ciencia abierta y la política europea. Pasamos de tener un control administrativo y una evaluación interna a dar una mayor visibilidad y ser federables en otras grandes infraestructuras internacionales como IOS, aunque a día de hoy la infraestructura en IOS no está al alcance de los sistemas CRIS ni de los repositorios, está al alcance de grandes infraestructuras como el CERN, por ejemplo, pero todo se andará. Que se implementen formatos que sean adicionales al simple artículo científico, es decir, que el propio sistema CRIS empiece a presentar los méritos curriculares de manera más amplia y que cuando quienes tienen que evaluar nuestro rendimiento investigador vean una construcción coherente y armónica con las políticas de ciencia abierta, es decir, que se encuentren distintos tipos de contribuciones más allá del artículo. Que los procesos se automaticen de la manera más adecuada posible dentro de la naturaleza de cada institución, teniendo en cuenta ese ecosistema propio que cada uno dentro de vuestras instituciones tenéis, lo que decíamos antes, primero el repositorio, luego el CRIS, primero el CRIS, luego el repositorio, son lo mismo, no te hablo, no me hablo, háblate, y luego que sean capaces de ofrecer métricas adecuadas y maneras de medir el mérito científico que sean propios de la ciencia abierta. Así que queremos que pasen de ser silos administrativos a ecosistemas vivos. Y como os decía antes, para nosotros este proyecto supone un ejercicio y una apuesta por la sostenibilidad tecnológica, que es una de las preocupaciones más grandes que albergamos cuando diseñamos la convocatoria. El diseño de una convocatoria a priori puede parecer relativamente sencillo, pero lo que sobre el papel tiene todo el sentido del mundo, cuando lo implementas y lo evalúas, has generado un problema que no esperabas, has usado el dinero de una manera subóptima y para nosotros este proyecto supone un auténtico compromiso con la sostenibilidad tecnológica, porque es una solución compartida para distintas instituciones. Dicho esto, la ambición que queremos trasladar desde FECID en el convencimiento de que el diseño de la nueva Estrategia Nacional de Ciencia Abierta tiene que tener una visión distinta es que los sistemas CRIS deberían centrar su trabajo y su servicio fundamental a las acciones relacionadas con la evaluación del mérito científico, que es una esfera a la que difícilmente un repositorio va a llegar y a la que de ninguna manera un servicio de publicaciones va a llegar. El repositorio, como unidad primaria de reporte y de almacenamiento y preservación a largo plazo de la información científica, para no depender de proveedores externos, y el sistema de gestión de la información curricular como manera de monitorizar y presentar esa información de manera articulada. Esa es la visión que queríamos compartir con vosotros de los sistemas de gestión de información curricular, donde, si bien es cierto que no estabais en el diseño, no estáis en la ley, no estabais muy bien recogidos en la estrategia, sí tenéis un espacio claro y evidente dentro de esa narrativa que no estaba pensada para vosotros, pero donde claramente tenéis un espacio que ocupar y un papel importante que jugar. Y eso es un mensaje que me parece fundamental. Y para eso tenemos que caminar y tenemos que ser capaces de, como sistemas CRIS, tenemos que ser capaces y estar a la altura de una potencial firma de la Declaración de Barcelona. Yo no tengo nada que ver con la Declaración de Barcelona, ni me llevo nada, pero es una buena manera de testar si estamos en la buena línea, si cada uno de nosotros somos potenciales signatarios de la Declaración de Barcelona, vamos por un buen camino, porque estamos apoyando la medición del mérito científico con fuentes abiertas, con nuevas maneras, nuevos resultados de investigación, con sistemas no propietarios. Y si además, como infraestructuras, respetamos los principios de infraestructuras de ciencia abierta en lo que se refiere a su gobernanza, que es una parte fundamental de la que se ha hablado poco también, su sostenibilidad y su seguridad, traducido seguridad como insurance, que es como está referido en la versión original. Si somos capaces de respetar esos principios,
también estaremos en la buena línea. No siendo originalmente infraestructuras, podemos llegar a serlo, tenemos una herramienta que nos ayuda a serlo, la convocatoria de Ciencia Abierta Línea 2 María de Guzmán, y tenemos unos objetivos que no están puestos por FECID, están puestos por la comunidad. Declaración de Barcelona y principios POSI en el horizonte para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha estado genial, genial. Pilar, muchas gracias. Desde luego no lo sé, pero ha sido muy interesante.